Voy a iniciar la grabación. Ahí dice que, vamos a ver, está grabando, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a compartir el examen. ¿Está viendo el examen? Sí. Sí, Cualquier, profe, sí se ve. ok, cualquier asunto, si no terminamos nosotros, yo termino, digamos, el video y para que quede analizado todo el examen. Entonces, vamos a ver. Dice, lea la siguiente Ok, información. ok. Lo más importante de este descubrimiento fue que los alimentos se volvieron más dirigibles, que esa palabra es central, o sea, que dirigibles, que pueden ser más fácil, digamos, masticar, que puede ser más fácil extraer sus nutrientes, por lo que se requería de menos tiempo en su consumo. Que alguien se está conectando, no, está bien. Ok, dice, por lo que se requería de menos tiempo para su consumo. Por ello, también el tamaño del intestino de los Homo erectus se redujo y por lo tanto gastaban menos energía en la digestión. Ok, gastaban menos energía en la digestión y eso le facilitaba la obtención de combustibles. La información anterior identifica el descubrimiento de el fuego, de la lanza, de la cerámica, del molino para granos. Ok, ya nos estamos hablando del fuego. ¿Sí? Porque estamos hablando de que ese descubrimiento favoreció dirigir los alimentos, ¿verdad? Y también hablamos de que gastaba menos energía por la digestión. Bueno, cuando están cocinados, obviamente gastaban menos energías. Entonces estamos hablando de que es la A, que estamos hablando del descubrimiento del fuego. Ok, vamos con la 2. Dice, lea el siguiente texto. La aparición del lenguaje moderno habría coincidido con una explosión de las capacidades cognitivas, o sea, las capacidades mentales. Cuando hablamos de cognitivas, estamos hablando de las capacidades mentales humanas, como la creación artística. Profe, ¿Sí? disculpe una consulta. Es que se me va a descargar el teléfono, me voy a conectar de la compu. Entonces ya le mando la Perfecto. ahí para que me acepte. Perfecto. Sí. Ok, Ok. gracias. Me voy a desconectar un toquecito y ya me vuelvo a conectar. Ok. Está bien. Aquí lo espero. Igual ya vi que está doña Blanca. Ok, gracias. Ok. Ahí me Buenas suena un noches. pitito. Entonces, buenas noches. Estamos analizando un examen. Igual la clase va a quedar grabada. La estoy grabando para después subirlas al grupo de WhatsApp para que puedan también tenerlas como insumo para el examen. Ok, entonces vamos con la pregunta 2. Dice, lea el siguiente texto. La aparición del lenguaje moderno había coincidido con una explosión de las capacidades cognitivas, o sea, de las capacidades mentales humanas, como la creación artística. Dice, de acuerdo con el texto anterior y según el proceso de evolución del ser humano, el arte y el lenguaje aparecieron simultáneamente. B, el lenguaje articulado dio paso a las artes manuales. C, las artes manuales favorecieron la comunicación oral. D, las capacidades cognitivas humanas no influyeron en el desarrollo del arte y el lenguaje. Ok, aquí hay que hacer descartes. Digamos, yo les había dicho a ustedes que a veces una de las técnicas para contestar es hacer descartes. Entonces, inmediatamente descartamos la D, porque dice que las capacidades cognitivas humanas no influyeron en el desarrollo del arte. Pues sí, obviamente eso influye. Las capacidades de pensar influyen en el lenguaje, no hay duda. Entonces descartamos la D. También vamos a descartar que dicen que las artes manuales favorecieron la comunicación oral. También la descartamos. Y lo que quiere decir aquí es que el lenguaje, la aparición del lenguaje moderno coincidió, o sea, que fue simultáneo con las capacidades cognitivas, ¿sí? Humanas, que fueron simultáneos. Entonces, ¿y cuál es una capacidad cognitiva? El lenguaje, ¿sí? Es una capacidad de la cabeza, o sea, pueden utilizarlo los seres humanos que tienen el cerebro más desarrollado. Entonces, el arte y el lenguaje aparecieron simultáneamente. Sería la respuesta A. La 2 sería la A. ¿Sí? Ese tipo de preguntas son preguntas de mucho análisis, pero como la técnica también es descartar, ir descartando las opciones que no son válidas, ¿verdad? Entonces, también de esa forma le podríamos llegar a las respuestas. Vamos con la 3. Dice, lea la siguiente información. Características evolutivas del Homo sapiens sapiens, o sea, del Homo, o sea, el hombre que piensa y piensa. Estableció los clanes familiares, o sea, grupos de familias
fabricó agujas de hueso para confeccionar sus ropas y sus canastos. ¿Con cuál opción completa correctamente la información anterior? Era de pequeña estatura y subía a los árboles. No, ya este era erguido, ya caminaba con sus dos pies, ¿verdad? No necesitaba subirse a los árboles y además ya era más grande. Se refugiaba en cuevas o en campamentos a cielo abierto. Intercambiaba armas para la cacería de grandes animales. Poseía una gran capacidad para la asociación de ideas y para el habla. Ok, una de las características evolutivas, estamos hablando de características evolutivas, ¿sí? Si estamos hablando de que estableció clanes, o sea, que estableció relaciones entre grupos, necesitaba tener habla, ¿verdad? Necesitaba tener, o por lo menos una comunicación. Entonces, la respuesta correcta de esa pregunta sería la D. Poseía gran capacidad para la asociación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vivían en clanes. Para vivir en clanes ocupaba tener asociación. No podría ser, digamos, ajeno a vivir en grupos. Aquí estamos hablando de que es asociación, entonces perfecto. Y también tenía esa capacidad de ideas y de habla, porque entonces entre ellos se podían dar instrucciones y demás. Entonces esta sería la respuesta correcta. De la 3 es la D. El que vivía en cuevas en su mayoría eran los neandertal, que eran unos escalones más atrás del Homo sapiens sapiens. Entonces tenemos la 3, la D. Luego tenemos la 4 que dice, lea los siguientes aspectos. Se convirtieron en productores de semillas, utilizaron herramientas de piedra sin pulir, desarrollaron un estilo de vida sedentario, se organizaron en bandas nómadas. Cuando hablamos de nómadas, ¿verdad? Recuerden que eran los que se desplazaban de un lugar a otro buscando los alimentos. Ahora, ¿con cuáles números de los anteriores identifican dos cambios que generó el descubrimiento de la agricultura? Importantísimo. Ok, esta es una que tiene que estar, o sea, desarrollaron un estilo de vida sedentario, o sea, que se quedaron en un solo sitio, porque ya no necesitaban buscar alimentos, ya no necesitaban seguir a las manadas de búfalos, por ejemplo, para poder comer, ni tampoco recolectar, sino que ya vivía en un solo sitio. Entonces la 3 tiene que estar, vea que la 3 está en la B y está en la D. Entonces, otra técnica para contestar los exámenes es ver la que uno sabe que es de verdad, que es oficialmente, que está así en la teoría, marcamos esas dos y descartamos la A entonces porque no tiene 3 y descartamos la C porque no tiene 3. Ahora, ¿cuál otra es? Si aparece una de la 4, no. Entonces descartamos esta porque esta tiene 4 y recuerdo que no podrían ser nómadas. Con la agricultura se hicieron sedentarios. Entonces descartamos la D. ¿Ves qué fácil? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la B. Es la respuesta B, que sería, se convirtieron en productores de semilla y desarrollaron un estilo de vida sedentario. Esa es otra estrategia. Entonces tenemos, primera estrategia, saber la respuesta correcta porque estudié ese tema y me lo sé de memoria y ya sé que esa es la respuesta. 2, ir descartando las respuestas incorrectas y de esa forma entonces vamos contestando las preguntas, ir descartando. A mí se me hace, digamos, una estrategia muy válida eso del descarte porque nos permite tener esa capacidad de decir, no, esta respuesta está muy salida, ¿verdad? O está muy volada, entonces la voy a descartar. Y si fuera el caso que están confundidos con una o dos, fuera el caso, entonces lo hacen, ¿verdad? Entre esas dos, escogerían entre dos y no entre cuatro, que sería, digamos, tendrían opciones de 50 y 50. Entonces, esa 4 es la B. La 5 dice, lea la siguiente información. Cambios que se dieron en el paso del nomadismo, o sea, lo que vimos antes de pasar de un lugar a otro buscando alimentos a establecerse en un solo punto. Entonces, cambios que se dieron con el paso del nomadismo al sedentarismo. 1. Necesidad de vivir juntos, necesidad de vivir junto a las tierras de cultivo, o sea, estar cerca de la granja, estar cerca de donde cultivan. Establecimiento de poblados permanentes, elaboración de herramientas más especializadas para el trabajo y me dicen cuál opción completa correctamente la información anterior. Elaboración de las primeras pinturas rupestres, ocupación de cavernas como lugares ideales para habitar, fabricación de grandes vasijas para almacenar los alimentos o consolidación de un estilo de vida nómada en tribus familiares. Ok,
Si nosotros tenemos claro la teoría, nos vamos a dar cuenta que los que vivían o los que hacían pinturas rupestres son las pinturas de las cuevas, de las cavernas. Generalmente estas pinturas fueron hechas o se ha encontrado evidencia de que fueron los neandertales. Entonces los neandertales todavía no eran, no eran sedentarios, eran nómadas, andaban de un lugar a otro. ¿Ocupada de cavernas? No. ¿Por qué? Igual, porque eran personas que iban de un lugar a otro, encontraban una caverna, se metían, pasaban la noche y se iban siguiendo igual buscando alimentos, ¿verdad? Las cavernas eran solo para pasar la noche o, digamos, un asentamiento provisional, no eran asentamientos estables. ¿Cuál sería la opción correcta? Sería la C, que es fabricación de grandes vasijas para almacenar alimentos. Vea que ya tenían alimentos cerca de la casa y ocupaban que esos alimentos se conservaran a lo largo de, digamos, de las estaciones o de los meses. Y una forma es fabricar formas, digamos, o utensilios para poder almacenar y que les pueda usar o puedan usar estos alimentos en otra época más adelante. Entonces, habían, digamos, esa capacidad de almacenar. Tenemos que entonces que la 5 es la C. 6. Condiciones espaciales, ambientales y espaciales de la antigua Roma. Ok, vea lo que nos dice. Tierras fértiles y con abundantes fuentes de agua. Temperaturas frescas por la influencia del mar Mediterráneo. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Ok, cuando hablamos de topografía estamos hablando de la forma del relieve, digamos. ¿Sí? Entonces vea lo que dice. Tierras fértiles y con abundantes fuentes de agua. Temperaturas frescas por la influencia del mar Mediterráneo. Topografía o relieve compuesta únicamente por una extensa llanura. Después dice, B, rodeada por mares que favorecieron su expansión territorial y comercial. C, región de clima tropical muy húmedo con poca variedad de flora y fauna. D, accesibilidad a la pesca e intercambio comercial a gran escala por su cercanía con el Mar Negro. Aquí hay una pregunta que es una respuesta trampa. Esas son las que yo llamo respuestas trampa. A ver, primero descartemos la A porque, bueno, el Imperio Romano, ¿verdad? La antigua Roma fue enorme, fue un imperio de los más grandes. Entonces, ahí podían haber llanuras, podían haber cordilleras, mesetas, valles, etcétera. De todo el tipo de relieve existía. Entonces, no solo llanura. Descartamos la A porque solo nos dice que había una llanura. Entonces, descartamos esa. Ok. Vamos a descartar la de clima tropical porque estamos en el clima templado que se llama clima templado mediterráneo. ¿Sí? Entonces descartamos el clima tropical. De hecho, más adelante vamos a ver preguntas del clima tropical, es donde hay estación seca y estación lluviosa, y ahí no había eso. Después, la D es la pregunta trampa, porque dice acceso a la pesca e intercambio comercial a gran escala por su cercanía con el mar. De aquí, todo esto hasta acá es buena. Pero dice Mar Negro. Si hubiera dicho Mar Mediterráneo, es la D. Es la D. Pero como dice Mar Negro, lo descarto. Es el Mar Mediterráneo. ¿Sí? De hecho, los romanos se asentaron exactamente a las riberas del Mar Mediterráneo, en las cercanías del Mar Mediterráneo. ¿Cuál es la que queda? Rodeada por mares que favorecieron su expansión territorial y comercial. Sería la respuesta correcta, es la B. ¿Sí? De las 6 es la B. Entonces ahí, digamos, ya tendríamos esa respuesta. Bueno, esta salió un poco borrosa, pero más o menos nos da una idea. Dice, conseguir el siguiente mapa del antiguo Egipto. Que, vamos a ver, lo voy a ver si se marca. No, no queda marcado, pero es más o menos como esta parte. Ok, según el mapa anterior, una característica espacial. Cuando hablamos de característica espacial, por si lo encuentran en el examen, estamos hablando del relieve. ¿Sí? Del espacio, de la ubicación, del relieve del antiguo Egipto fue, sus ríos desembocan en el Golfo Pérsico. Otra, era recorrido en gran parte por el río Nilo, poseía el lago más grande del planeta y estaba cubierto por bosque tropical. Ok, entonces vamos a descartar, bueno, aquí está fácil, con solo que diga río Nilo, ya sabemos que estamos hablando del antiguo o Egipto. Sí, en estos tipos de preguntas que están muy fáciles, no podemos perder mucho tiempo ahí. En 2 segundos
Leemos la pregunta y contestamos. Si sabemos la palabra clave, que es el río Nilo, ¿verdad? Es una característica espacial o del relieve. Podría aparecer también como característica del relieve. 8. Lea la siguiente información. Topografía, o sea, relieve variado, ¿verdad? Clima de tipo templado, localizado al sur de Europa, atravesado por los montes Apeninos. La información anterior identifica características de la civilización y nos aparece la siguiente. Nos aparece la civilización griega, egipcia, romana y mesopotamia. Ok, ¿a cuál vamos a descartar? Vamos a descartar a las que no son de Europa. Si nosotros tuviéramos duda, entonces Mesopotamia está en Asia, lo descartamos, y Egipto está en África. Entonces, si fuéramos a batear, ¿verdad? Como dicen, sería entre estas dos, entre la Grecia y la romana, ¿sí? A ver, y los griegos, no, porque los griegos están en la península del Peloponeso, ¿verdad? Están en una península de los Peloponesos. Y aquí y están más que todo digamos, no están tan al sur, sino están más que todo hacia al oriente de Europa, hacia el este de Europa. Y aquí la respuesta correcta es la romana. De la 8 es la C. Pero aquí lo que quería decirles es que si fueran a batear, ya tendríamos solo dos, la griega y la romana, ¿verdad? Ya tendríamos más fácil el 50 y 50. Egipto está en África, por aquello de que aparezca algo así en el examen, y Mesopotamia está en Asia, en Irak, en el actual Irak y Irán actualmente. Ok, respuesta correcta entonces es la C. De acuerdo con la historia política de estos pueblos, los acadios, ok, ya tenemos idea de qué eran los acadios, ¿verdad? Ya sabíamos que pertenecían a los mesopotámicos. Voy a hacer una línea aquí para que lo tengamos presente. Dominaron a los sumerios y después de un tiempo se mezclaron de forma unánime. Escogieron como ciudad capital a una de las regiones más importantes de la antigüedad llamada. Entonces aquí aparecen ciudades. Aparece Atenas, pero Atenas es de Grecia, Memphis es de Egipto y Roma es de la antigua Roma. ¿Cuál es la ciudad o la ciudad que hablamos cuando estudiamos los mesopotámicos? Una de las ciudades que yo les mencioné, incluso les hablé de los jardines colgantes y eran de Babilonia. Entonces la respuesta correcta es la A. Puede ser que también aparezca aquí, digamos, en lugar de Babilonia, aparezca Mesopotamia. Entonces, sepan que acadios, sumerios son de Mesopotamia, ¿verdad? Si aparece la palabra Babilonia, relaciónenla con Mesopotamia también, ¿verdad? Eso es importante siempre. Dice la 10, lea las siguientes características. Eran propiedad de los amos, realizaban las labores más pesadas, carecían de los derechos y tenían muchas obligaciones. Eran adquiridos como prisioneros de guerra. Aquí no dan todas las características, vea, con solo que digan eran propiedad de los amos y realizaban las labores más pesadas, estamos hablando de una clase social, de la clase social que estaba más abajo en las pirámides que analizamos en la mayoría de las sociedades. Aquí nos está hablando de la mesopotámica, de la Egipto. ¿Cuáles eran los que estaban más abajo? Los esclavos, ¿sí? Esos eran los que carecían de derechos. También, si sabemos la teoría, en esa no duramos ni 2 segundos contestando, ¿verdad? Aquí es clave, muy, muy clave, estudiar, ¿verdad? Tener la materia, ¿verdad? Fresca, pero también saber leer, interpretar qué nos están preguntando y sobre todo el descarte, ¿verdad? Muy, muy importante. 11. Lea la siguiente información. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Ok, ya eso lo habíamos estudiado. Y como su nombre lo indica, esta zona se desarrolló entre los ríos Tigres y Éufrates, en lo que actualmente es Irak, bueno, lo que les decía antes, Siria y Turquía. La organización del pueblo sumerio aprovechó las bondades de la llanura mesopotámica para realizar sistemas de riego, aprovechar de esa forma la abundante agua de los ríos y controlar las inundaciones. De acuerdo con la información anterior, la principal actividad económica de los mesopotámicos fue, si estamos hablando de que sistemas de riego, ¿verdad? Ya aquí nos da una idea. ¿Cuál será? ¿Será la agricultura,
el comercio, el pastoreo, la metalurgia. No podemos durar muchísimo, es la agricultura. De hecho, la agricultura nació en esta zona, en esta tierra entre ríos, en lo que llaman la media luna fértil. Tiene esta forma. Por eso se le llama media luna fértil, tiene esta forma. Y entonces ahí fue donde surge la agricultura. Ahí surgen los primeros poblados del mundo, las primeras ciudades. Entonces es la agricultura. Con solo que también aquí siga sistemas de riego, bondades de la agricultura, de la llanura, ¿verdad? Ya ahí lo tenemos. 12. En la actualidad se mide el tiempo en horas de 60 minutos. Además se sabe que en el campo de las matemáticas se estableció la medida del círculo de 360 grados. Esto por un legado transmitido por los sumerios, que también son de Mesopotamia, ¿verdad? Porque hay que también tener eso claro. Ese sistema se denomina, eso también lo vimos cuando yo expliqué los de Mesopotamia, eso se llama sistema sexagesimal, ¿sí? Entonces anotamos ahí sexagesimal porque es base 6 o base, tienen como el número el 6 o el 60, digamos aquí 60 segundos, 60 minutos, etcétera, ¿verdad? Entonces la 12 es la A. Dice 13. Lea la siguiente información. Vean, para que vayamos viendo el tipo de preguntas, a veces vienen textos, ¿verdad? A veces vienen imágenes, a veces vienen textos e imágenes, combinan las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que tener claro esa particularidad de esos exámenes. Dice, el libro de los muertos es el nombre moderno con que se conoce el antiguo texto funerario egipcio. Voy a subrayar libro de los muertos. Está compuesto por un grupo de fórmulas mágicas escritas por una intención de asistir al difunto en su viaje a través del inframundo hasta la sala del juicio de Osiris. Fue escrito sobre los rollos de papiro, sobre las vendajes de las momias y sarcófagos, así como en otros objetos funerarios. La información anterior identifica la importancia de la escritura de los egipcios como legado porque permitió, ok, aquí me voy a detener un poquito para, la escritura es fundamental porque la escritura permite el legado, ¿verdad? De la tradición, permite el legado de los pensamientos, de las civilizaciones, de la historia, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos plantea aquí la pregunta. Dice, leo otra vez, la información anterior identifica la importancia de la escritura de los egipcios como legado porque permitió la comprensión y el conocimiento de las civilizaciones antiguas, aplicación de los mismos rituales fúnebres en la actualidad, traducción de forma eficaz de la escritura cuneiforme y divulgación de las leyes de los pueblos del Asia Menor. Ok, si se acordaron, la escritura cuneiforme no es la escritura que hicieron los egipcios. La escritura de los egipcios es la escritura jeroglífica. La cuneiforme es de Mesopotamia. Entonces ya descartamos esta, la descartamos de una vez, está descartada. ¿Cuál sería? Es los legados de la escritura es que vamos a permitir o permitió que las civilizaciones modernas podamos comprender lo que ellos conocían, ¿sí? Porque entonces se han hecho traducciones de los jeroglíficos. Entonces es la comprensión y el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Para eso es importante la escritura. Dejaron ese legado, ¿sí? Jamás se van a aplicar los mismos rituales en la actualidad. Esa pregunta es totalmente descartable. Con solo que vean esto, ya ustedes utilizando la lógica descarten esa pregunta, ¿verdad? Porque jamás se aplican los mismos rituales. La momificación, bueno, eso ya no se usa. 14. Observe las siguientes imágenes que lamentablemente están negras y borrosas y casi no se aprecian, pero vamos a ver. Dice, las imágenes, creo que esto es la loa, creo que esta es la loa Ruperta. Vamos a ver. Las imágenes anteriores se refieren a las actividades económicas. No, estaba bateando porque ya está preguntando sobre las actividades económicas. Dice, las imágenes anteriores se refieren a las actividades económicas características de los romanos que fueron minería y pastoreo, minería y el comercio, ganadería y la industria, agricultura y el comercio. No puedo apreciar bien esta imagen. Lamentablemente salió borrosa cuando le sacaron la fotocopia, pero aquí sí me queda claro que ese es el comercio, ¿verdad? Me queda claro que es el comercio. Si lo sacamos por lógica, aunque yo esta imagen no la puedo sacar, no la puedo analizar bien porque está un poco borrosa, veo como que es como tal vez puede ser un buey
y que está arando la tierra. Entonces yo diría que la agricultura y el comercio, solo porque la segunda es el comercio y la tengo clarísima. Entonces, y que vea que está en orden, primero esta y después esta. Entonces, la del comercio va de segundo. Entonces, la única, bueno, otra que ve la de comercio es la B, pero no veo que sea como minera aquí, ¿verdad? Es la agricultura y el comercio, la 14. Si subiera la imagen más clara, ustedes van a tener imágenes claras en el examen. Esto es una fotocopia, una reproducción. Entonces, obviamente aquí se distorsiona un poco. 15. En la antigua Grecia, la organización política se caracterizó por la existencia de, estamos hablando de la organización política. Recuerden que en Grecia había ciudades-estado. No era un imperio, sino que cada ciudad tenía su propia legislación. Gobiernos teocráticos al mando de jefes religiosos. No. Ciudades-estado, aquí lo tenemos, ¿ves? Ciudades-estado autónomas independientes de extensión variable. Listo, si sabemos la teoría, la contestamos en cuánto, en 2 segundos, ¿verdad? Eso ténganlo siempre presente. Si sabemos la teoría, contestamos rápido las preguntas. Y ya pasamos a las demás, ¿verdad? Para no atrasarnos. Vea que son 55 preguntas y tienen que ir bien el tiempo. Ok. 16. Lea el siguiente esquema. Extensión territorial, Roma y Grecia. Ok, vamos a ver por dónde se ubicaba cada una. Viene un espacio en Roma y después dice rodeada por el mar Adriático al este y el mar Jónico al sur. Grecia, ubicada en la península de los Balcanes, en las islas del mar Egeo, ocupa las costas asiáticas en el mar Egeo y otros sectores del mar Mediterráneo. Vamos a ver cuál es la que falta para los romanos. Estableció su capital en el oeste europeo, no. Se extendió por el norte de Europa, se ubicó en la península itálica. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? A ver, y Roma fue un imperio extensísimo, pero su capital sí fue en Italia, entonces está al sur de Europa. Entonces, si hubiera dicho aquí sur, si aquí hubiera dicho sur, podría ser apelable incluso esa pregunta, pero aquí dice oeste, entonces descarto esta, le pongo una X y sigo con otra. Se extendió por el norte de Europa, pues lo más norte que llegó fue la Britania, que pertenecía a los romanos, pero más hacia allá, hacia, digamos, Dinamarca, Suecia, Noruega, no llegó. Ahí estaba ocupado por otros pueblos. ¿Ocupó parte central de Asia? No llegó hasta ahí. Entonces la respuesta correcta sería se ocupó la península itálica, ¿verdad? Importante. 17. La democracia griega se caracterizó porque cada persona tiene la misma posición política. Esto constituye un legado muy importante para la humanidad porque los ciudadanos no tienen derecho de llegar al poder. Toda persona tiene derecho de voto que posee igual valor. Restringe pensamientos, prácticas y expresiones personales. La toma de decisiones recae sobre los sectores más adinerados. Vea que dice, la democracia griega se caracterizó porque cada persona tiene la misma posición política. Ya aquí nos da la respuesta. Toda persona tiene el derecho al voto que posee igual valor. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta, la B. ¿Sí? La 17, la B. 18. El derecho es el más valioso legado que los romanos han dejado a la sociedad. En tanto, los gobernantes pueden instituir la esclavitud como un bien para la sociedad. Representa uno de los mayores logros de las antiguas sociedades asiáticas. Sus principios limitan los derechos humanos a las naciones de Occidente o constituyen la base de la mayoría de las normas jurídicas de la actualidad. Estamos hablando del derecho romano, fue, digamos, una de las normas jurídicas más antiguas del mundo, ¿verdad? Bueno, ya anteriormente ya existía la ley del Tailón, que ya venían desde Mesopotamia, ¿verdad? Y el Código de Hammurabi también que era de Mesopotamia, pero los romanos instauraron leyes, ¿verdad? Y esas leyes todavía en algunos casos se aplican en la actualidad. Entonces, sería la C. Sus principios limitan los... No, perdón, no es la C. Es esta. Constituyen la base de la mayoría de las normas jurídicas de la actualidad. Esta es la correcta. ¿Sí? Es más, de hecho, la gente que estudia derecho tiene que llevar cursos que se llama Derecho Romano. Fue tan importante que todavía se estudia lo que hicieron los romanos en cuanto a la legislación, al derecho, ¿verdad? A las normas.
Entonces la respuesta correcta es la D. 19. ¿Cuál es la importancia de la democracia en los antiguos griegos como legado para los regímenes políticos modernos? ¿Cuál es la importancia de la democracia? Vamos a ver. Constituye la base fundamental para los gobiernos autoritarios. Bueno, les digo algo, no puede haber un gobierno autoritario que sea democrático, aunque en realidad han existido, sería contradictorio. Eh, los gobiernos autoritarios es donde el presidente o el partido asume el poder y manda sin consultar al resto, ¿verdad? Manda casi que de forma personal, eh, sin que haya un consenso. No consultan a nadie y toma decisiones por ellos mismos. Y en la democracia tiene que haber consenso, tiene que haber opiniones, tiene que haber debates, etc. En sistemas gobiernos autoritarios eso no existe. Entonces no puede, digamos que no es un legado. Después dice, promueve los derechos de libertad e igualdad ciudadana. C, fundamenta el poder ilimitado de sus gobernantes. Jamás. No puede haber poder ilimitado de los gobernantes en la democracia, porque la democracia básicamente es el poder del pueblo, o sea, que haya representación del pueblo en la toma de decisiones. Por tanto, no puede haber el poder ilimitado. El poder ilimitado de los gobernantes existiría si fuera una monarquía absoluta, por ejemplo. D, impulsa la represión de los derechos de las personas. Tampoco puede haber o puede ser un legado la represión, porque la represión también es contraria a la democracia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. Promueve los derechos de la libertad, igualdad ciudadana. ¿Y por qué igualdad ciudadana? Porque todos los ciudadanos, en teoría, son iguales ante la ley. Eso es lo que promueve la democracia. Entonces, de la 19 sería la B. Eso es como Profe, más de análisis, ¿sí? creo que, si es a mí, creo que se quedó como pegada a la pantalla. Me avisa. Ahorita, yo estoy bajando, estoy haciendo hacia abajo las pantallas. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Vamos con la 20. Voy a analizar yo todo el examen para que les quede el video y ustedes puedan, digamos, verlo con tiempo, si lo pueden analizar y puedan ir viendo qué estrategias utilicé yo para contestar. Una son, ya les dije, la teoría, saber la teoría, y dos, descarte, o si van a batear, descartan las que ustedes consideren absurdas, las respuestas absurdas les hacen una X y fueran a batear, batean con las que creen que podrían ser. Ok. Dice, características económicas de la civilización inca. Ya estamos con los pueblos originarios de América, ¿verdad? Estamos primero con el inca. Estamos con las características económicas. Aprovecharon la topografía, o sea, el relieve, que es un relieve quebrado, porque recuerden que los incas estaban o vivían en las estribaciones de los Andes, ¿verdad? Y eso son montañas. Entonces, la topografía es quebrada, ¿verdad? Que tiene, digamos, abismos, ¿verdad? Es muy alto, etcétera. Entonces, quebrada para hacer sistemas de riego. Sus principales cultivos fueron el maíz y la papa, fundamental, la papa. Ahora, ¿con cuál opción completa correctamente el esquema anterior? A. Domesticaron llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. Usaron el calpulli como sistema de producción. Los matsehuales se encargaron del comercio y crearon un sistema de escritura jeroglífica. Primero, descartamos la D inmediatamente porque estábamos hablando de que los incas no desarrollaron ninguna escritura, no tuvieron escritura. Y estamos hablando de actividades económicas, ¿verdad? Económicas. Entonces, una actividad económica es la agricultura y estamos hablando de que cultivaron estos alimentos. Y otra actividad económica es la ganadería. Y sí, domesticaron llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. Esa sería la respuesta correcta. Solo para que el calpulli era de los aztecas, entonces también descartamos esta de los calpulli, ¿verdad? De una vez. Por eso es bueno saber la teoría, porque si uno sabe la teoría, inmediatamente descarta las que no son, ¿verdad? Por eso hay que estudiar y pueden revisar las presentaciones. Yo creo que les voy juntando clase por clase las presentaciones. Si no quieren leer toda la teoría o todos los textos, lean o vean, revisan las presentaciones. Qué lástima que no grabamos todas las clases porque hubiera sido genial, hubiera grabado clase por clase, nada más se tiran los videos, pero bueno, aquí vamos con esto, tal vez les puede ayudar. Ah, bueno, esa clase de los mayas, incas y aztecas sí está grabada, la clase que yo repasé la semana pasada, ahí está grabada. Entonces, pregunta 21. Lee el siguiente esquema. Característica de los aztecas, llamados también mexicas, que significa descendientes de Mex.
Practicaron sacrificios humanos a nivel ceremonial. Ok, vamos a ver qué otra característica hay que llenar aquí. ¿Con cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Dice, practicaron cultivos por medio del sistema de chinampas o jardines flotantes. Su religión era monoteísta, adoraban a Viracocha. No, si sabemos la teoría, nos damos cuenta que Viracocha era un dios de los incas. Descartamos la B, entonces le hacemos una X aquí. Sabemos la teoría, descartamos la B porque Viracocha es de los incas. El principal producto agrícola fue el cacao, maya. Entonces descartamos acá. Estamos hablando de los aztecas. Carecieron de manifestaciones musicales, pero esa, digamos, ahí está dudosa, ¿por qué pondrían esta? Está como raro. Ok, pero aquí lo que ellos quieren que uno anote es una característica central de los aztecas, es que los aztecas desarrollaban la chinampa. Las chinampas son una especie de islas que ellos tenían y en esas islas cultivaban islas flotantes. Recuerden que los aztecas, su capital estaba en un lago, ¿verdad? Entonces alrededor, bueno, estaba la isla principal donde estaba Tenochtitlan en la capital y alrededor del lago hacían las chinampas que eran islas flotantes donde podían cultivar, ¿verdad? Entonces, si sabemos la teoría, contestamos. Respuesta correcta, la chinampas. Lea la siguiente esquema o el siguiente esquema. Características del pueblo maya. Practicaron la forma de gobierno teocrática. Eso también lo vimos en el video, lo pueden repasar. Teo quiere decir Dios, crática o crática poder, o sea, el poder desciende de los dioses o que el poder estaba en manos de los sacerdotes, digamos. Alternaron la agricultura con la caza y la pesca. ¿Ok? Nos están dando en qué actividad económica. Dice, ¿con cuál opción completa correctamente el esquema anterior? El Ayllu fue su unidad productiva agrícola. Ok, si sabemos la teoría, nos damos cuenta, el Ayllu es inca. Entonces, descartamos esta porque esto es inca, ¿verdad? Ok. B, dividieron el territorio en ciudades-estado. Si sabemos la teoría, los mayas sí dividieron en ciudades-estado, como los griegos, ¿verdad? Que tenían ciudades-estado. Sigamos. Fue un pueblo proveniente del Aztlán. Nada más quiero dejar esto claro. Estos son los aztecas porque venían del norte de México y llegaron hasta el Valle de México y salieron de Aztlán, que era la parte más norte, y hicieron una migración. Entonces aquí están los aztecas y domesticaron el ganado vacuno. No conocían el ganado. De hecho, el ganado vacuno llegó con los españoles, descartada la C, si sabemos la teoría, entonces no. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dividieron el territorio en ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio rey, digamos, y tomaba sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces sería la 22, la B. 23. Los incas realizaron construcciones monumentales caracterizadas por su sencillez. ¿Qué son construcciones monumentales? Grandes construcciones, altas, majestuosas, caracterizadas por su sencillez y solidez, sin el uso del mortero, lo cual constituye uno de los legados más importantes de este pueblo, ya que, ¿qué es sin el uso del mortero? Eso también lo vimos la semana pasada, sí, en la clase, sin pegar, o sea, que no eran como los mayas ni como los aztecas, que usaban amalgamas para poder unir los pedazos de piedra y poder que quedaran fijos. Eso hacían los mayas y eso hacían los aztecas. Los incas no, los incas nada más los ponían que calzaran unos con otros y así a pura fuerza, ¿verdad? Los unían. Entonces, repito, los incas realizaron construcciones monumentales caracterizadas por su sencillez y solidez sin uso de mortero, lo cual constituye uno de los legados más importantes de este pueblo, ya que impulsa este tipo de construcciones en otras partes del mundo, minimiza el interés por los rasgos y legados de las culturas del pueblo inca, permite el conocimiento y práctica de técnicas de ingeniería milenarias, disminuye el interés por ciudades como Cusco y Arequipa, lo que provoca su empobrecimiento. Ok, aquí esta la descartamos por absurda. Vamos a descartar otra. Esta la descartamos por absurda porque dice minimiza el interés por los rasgos y legados de los pueblos incas también. Eso es absurdo. Fueran a batear, ¿verdad? Ya saben, A o C, haciendo esa estrategia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la respuesta correcta? Permite el conocimiento y práctica de técnicas de ingeniería milenarias. ¿Por qué? Porque hay ciudades que todavía se mantienen en pie, a pesar de que sus bases
o sus cimientos no fueron pegados como Machu Picchu, ¿verdad? Se mantiene en pie conforme pasan los años por lo mismo, ¿verdad? Por esa gran práctica que ellos tenían. Profe, 24, ¿sí? creo que, no sé si soy yo, pero no avanza la pantalla donde usted está. Vamos a ver. Si no lo vuelvo a compartir, puede ser que haya un error ahí. Vamos a salirnos y voy a volver a compartir. Ok, Ok, y me confirman. Ahorita me dice así. ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos por la pregunta 24. En realidad, ya iríamos casi por la mitad del examen, ¿verdad? Yo aquí voy un poco más rápido, pero ustedes, ¿verdad? Van a tener, creo que son 2 horas, son 3. No, creo, no sé si 2 horas. Esos sí, datos se los quedo. Pero háganlo, vayan midiendo el tiempo, ¿verdad? No, si no se acuerdan de la respuesta de alguna pregunta y no quieren batearla o no quieren, o ya ven que tienen poco tiempo, pasen a otra, pasen a otra. Y dejan, igual, obviamente, antes de entregar el examen, vuelvan a esa pregunta y la analizan otra vez, ¿verdad? Para que no se queden pegados. Y recuerden que también tienen que llenar la hoja lectora, que es básicamente al final lo que le van a calificar. Usted puede tener el examen buenísimo y marcó todas en el examen bien, pero si usted se equivocó al pasar los puntos a la hoja lectora, ya de nada le valió tener el examen bueno si al pasarlo se equivocó. Revisen siempre que coincida el número de pregunta con el número aquí en la hoja y la respuesta si es A, B o C, ¿verdad? Para que también no se vayan a equivocar a la hora de pasar las respuestas a la hoja lectora, que es lo que al final van a calificar desde el MEP. Bueno, y cuando terminen el examen, tómenle pídanlo. Ustedes pueden pedir el examen a ustedes se lo dan. Entonces, ustedes piden el examen, le toman foto a todas las páginas y si quiere ese mismo día me lo dan y yo lo reviso y les digo prácticamente con una seguridad del, no sé, 95%, porque puede haber alguna pelable, cuánto se pudieron haber ganado, ¿verdad? Entonces, si pueden hacer eso y si quieren salir de dudas, entonces me pueden mandar el examen por WhatsApp y yo con mucho gusto lo reviso. Ok, vamos a ver. 24. Observe la siguiente imagen. Sistema de numeración de los mayas. Aquí viene el sistema de numeración. Después dice, la imagen anterior hace referencia a un legado del pueblo maya, el cual es muy importante porque, ¿cuál es el legado? La numeración, conocían el cero, ¿ves? Eso es un gran legado. Demuestra el desarrollo de cálculos matemáticos desde tiempos antiguos utilizando en diferentes ámbitos. Constituye un ejemplo del avance de obras esculturales y artísticas de la época precolombina. Bueno, hasta donde yo sé, los números no son esculturas, entonces descarto la B, ¿verdad? Ok, sirvió a los conquistadores para comprender y respetar la forma de vida en los aborígenes. Ojalá hubiera servido para eso, pero no, nunca respetaron nada, más bien fueron violados, saqueados, ¿verdad? Ultrajados, entonces descarto la C. ¿Es la única prueba del desarrollo de los pueblos indígenas precolombinos de América? No, no es la única, es una de tantas, porque tenemos la infraestructura, los grandes edificios, la agricultura, tenemos muchísimos legados más. Entonces, no podría ser esta, ¿verdad? Tendríamos que ser la pregunta A. Demuestra el desarrollo de cálculos matemáticos desde tiempos antiguos utilizando diferentes ámbitos. Ahí está la respuesta correcta de la A. 25. La educación moral se proporcionaba desde el hogar de manera rigurosa y austera. Se realizaba sobre la base de consejos y prácticas tendientes a formar personas responsables ante la sociedad, respetuosas de sus instituciones y de sus mayores, resistentes para soportar la dura vida que les esperaba y capaces de bastarse a sí mismos. Ok, dice, el texto anterior refleja la importancia de los aztecas le dieron a la educación moral de los hijos, lo cual representa un legado importante para las sociedades actuales en tanto genera actitudes contrarias al respeto. No, hasta donde yo sé, la moral está ligada al respeto. Entonces, contrarias al respeto, no, descarto esto. ¿Limita el crecimiento personal de los hijos? Pues no, porque les están dando educación, también eso les ayuda a impulsarse. No los limita para nada, es lo contrario. ¿Favorece la codependencia hacia los padres? Tampoco, ¿verdad? Porque estamos educando, más bien lo que ayuda es que se hagan independientes y no codependientes. Sería la respuesta correcta, sería la D. Impulsa el desarrollo de valores necesarios para la vida. Eso es, ¿verdad?
Vean, este tipo de preguntas es pura comprensión de lectura, ¿verdad? Pura comprensión de lectura. Entonces, también de ese tipo de preguntas hay muchas en el examen. Entonces, es importante leer, interpretar, ¿verdad? Saber leer y saber qué nos están preguntando es fundamental. Vea que aquí no hay nada de teoría. Este tipo de preguntas no hay nada de teoría, es pura comprensión de lectura. Esta, por ejemplo, la 25. 26. ¿Cuál es una característica de los pueblos originarios de Costa Rica? Ojo, ya vamos por los pueblos originarios de Costa Rica, ¿verdad? Durante el periodo de sedentarización. Fue, bueno, un fuerte desplazamiento de bandas familiares en territorio costarricense. Ok, estamos hablando de sedentarización. Eso era cuando ya había pueblos estables, ¿verdad? Que no se desplazaban. Y aquí hablamos de desplazamiento, descartamos, ¿verdad? Si sabemos la teoría, fácil, ¿verdad? B, la constante búsqueda de lugares donde habitar de manera temporal. Ojo, habitar de manera temporal, descarto. Estamos hablando de sedentarización. C, la conformación de grandes tribus de más de 300 personas. Y D, la práctica de cultivo de vegetales conocida como vegecultura. Ok, en Costa Rica no hubieron grandísimas tribus, digamos, como los aztecas, bueno, tribus, no, las tribus en realidad no son tan grandes, pero no hubieron grandes civilizaciones como los aztecas, como los incas, ¿verdad? Pero sí se conformaron tribus, ¿sí? Entonces sería la C, ¿sí? Si aquí hubiera dicho la conformación de grandes imperios, descarto la C. O de grandes sociedades, descarto la C. Porque no hubieron grandes sociedades en Costa Rica, sino que hubieron tribus, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 300 personas, son, digamos, tribus todavía. Ellos no solo cultivaron vegetales, sino que cultivaron otro tipo de alimentos como cereales, como el maíz, que era un legado, ¿verdad? Que allá venía de las culturas mesopotámicas, como los mayas y como los aztecas. Entonces, de la 26 se la sé. Vamos con la 27. Lea la siguiente información. Características de los cacicazgos en Costa Rica. El chamán era la figura de poder religioso más importante. La agricultura era la actividad económica fundamental. El poder se establecía mediante el parentesco de la madre. ¿Cuál opción completa coherentemente el esquema anterior? Se desarrolló una jerarquía social estratificada. Se implementó una forma de gobierno democrática. Nunca había, no, porque estamos hablando de cacicazgos, o sea, prácticamente había un tipo, un cacique que tenía el poder, ¿verdad? Entonces, no podía ser democrática, ¿verdad? Sería contrario más bien a la democracia, porque era el que tomaba el poder y los demás obedecían. Entonces, esta se descarta. ¿El Calpulli se estableció como unidad de producción? No, ¿verdad? Ya vimos, el Calpulli es azteca. ¿Desaparecieron las manifestaciones religiosas colectivas? No, más bien aparecen manifestaciones religiosas, porque el cacique muchas veces era un chamán o era un sacerdote. Entonces, digamos que aquí descarto estas tres, se desarrolló una jerarquía social estratificada. Arriba estaba el cacique y abajo venía todo el resto de la sociedad, ¿verdad? Arriba estaba ese señor y abajo iban apareciendo los demás estratos de la sociedad. 28. Lea la siguiente información. Agricultura, recolección de frutos, caza y pesca, alfarería, orfebrería, cestería. La información anterior hace referencia a las actividades realizadas por los pueblos originarios de Costa Rica, lo que evidencia la práctica exclusiva del nomadismo. Jamás, ¿verdad? Si hay agricultura, es sedentarismo, entonces sabemos que no es nomadismo, descarto la A de una vez, ¿verdad? Conocemos teoría. Es importante, ¿verdad?, que repasen bien para que vayan bien afilados. B, una variedad de actividades económicas, pues sí, pues tenemos casa, tenemos agricultura, tenemos estrería, ok, está bien. Vamos a leer las demás. El expansionismo del intercambio comercial, el dominio de actividades de carácter agroindustrial, esa de la descarto. Agroindustrial tiene que ver con fábricas, y aquí no hablamos de fábricas, tuvieron que pasar muchísimos siglos todavía, bueno, hasta el siglo XVII, XVIII, que aparece la revolución industrial, entonces no, ¿verdad? Descarto esta. Entonces sería esta, una variedad de actividades económicas, y vea qué variedad, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Ahí tenemos esa gran variedad de actividades económicas. 28. Ok, aquí
eran los famosos mapas que yo les dije. A veces aparecen mapas y nosotros tenemos que ubicar a qué están refiriéndose, a qué civilización. Dice, observe el siguiente croquis del mapa de Costa Rica. Pueblos indígenas actuales de Costa Rica. Viene el mapa. Dice, ¿con cuál ubicación geográfica de los guaymíes? Y nos están señalando que los guaymíes son estos y estos. Ahí están los guaymíes, ¿verdad? Y nos dicen, ¿cuál es la ubicación geográfica? Y nos dicen, Caribe Sur. Ok, vea que aquí está el Caribe. Nos ponen aquí Caribe, nos ponen Pacífico aquí para ubicarnos, ¿verdad? Y no, está dando al Pacífico. Entonces no podría ser Caribe Sur porque está dando al Pacífico. Entonces descarto esta, ¿verdad? Vi el mapa y dije, no, mira, está hacia el Pacífico. Pacífico Sur, pues sí, si nosotros hiciéramos aquí una rosa de los vientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la rosa de los vientos? Aquí va al norte. Bueno, aquí me cuesta escribir con esto. Norte, aquí va al sur, aquí va al este. Bueno, me cuesta. Vamos a ver. Este y aquí va el oeste, ¿verdad? Entonces, tengan siempre esa porque a veces preguntan y es importante ubicar los puntos, ¿verdad? Norte hacia arriba, sur hacia abajo. No sé, bueno, hacia la derecha, si lo ven de frente, hacia la derecha es el este y hacia la izquierda es el oeste. Ok, entonces vamos a ver. Hacia el sur, sí, Pacífico, estamos en toda la cuenca del Pacífico, todo esto es el Pacífico, todo esto es Pacífico, así, Pacífico, sí, y Pacífico Sur porque estamos hacia abajo, sí, hacia el sur, entonces Pacífico Sur. Ahí tendríamos la respuesta correcta, la B. No Pacífico Central sería como acá, en el centro, ¿verdad? En el puro centro. Aquí, digamos, está Jacó, Herradura, Tárcoles, Quepos, Manuel Antonio, Parrita, etc. Entonces, ya ahí, aquí es una pregunta de ubicación espacial, digamos, con el mapa y con los puntos cardinales. 30. ¿Cuál es un desafío de los pueblos indígenas de Costa Rica en la actualidad? Estamos hablando de desafío, o sea, de problemática que tienen que enfrentar. Mejorar el acceso a las vías de comunicación, limitar la vegetación autóctona en sus tierras, estudiar científicamente las plantas medicinales, mantener la excelente calidad de vida que poseen. Ojalá tuvieran una excelente calidad de vida, pero son las personas más excluidas de la sociedad costarricense, entonces descartamos esta de inmediato. Sería mejorar sus accesos a las vías de comunicación. Muchos de los indígenas viven en lugares muy remotos, entonces para poder llegar las personas, los médicos, los maestros, tienen que viajar hasta en helicóptero, pasar en balsas, ríos, cruzar ríos, etcétera. Entonces es muy difícil porque no hay caminos, entonces sería mejorar las vías de comunicación. Sería un gran desafío. 31. Lea el siguiente texto. Dice, la huella ecológica. Ve que ya estamos con el tema de huella ecológica. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber el impacto de dicha actividad. Esta superficie suma la tierra productiva o biocapacidad necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. De acuerdo al texto anterior, se puede afirmar que conocer la huella ecológica, o sea, el impacto, ¿verdad? Ya sabemos que el impacto que tienen los seres humanos sobre el planeta o sobre la naturaleza es la huella ecológica. Que conocer eso es importante porque menosprecia la importancia de los recursos naturales. No los menosprecia, más bien los valoramos, porque si conocemos nuestro impacto, vamos a tener conciencia y valoramos más. Incrementa la posibilidad de agotar los recursos naturales. No, más bien incrementa la posibilidad de proteger los recursos naturales, porque nos damos cuenta de su importancia. Minimiza la conciencia del manejo. No minimiza, aumenta la conciencia, porque si sabemos cuánto daño le hacemos, vamos a querer evitar ese daño. Es promueve la toma de conciencia sobre el uso apropiado de los recursos del planeta. Bueno, esta es otro típico pregunta de análisis de texto que tiene un poquito de teoría también, entonces es fundamental, ¿verdad? Saber también sinónimos, menospreciar, aquí, por ejemplo, menospreciar es como no darle el valor suficiente a algo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, incrementa la posibilidad de agotar, o sea, la posibilidad de desgastar, de limitar los recursos.
minimiza la conciencia, o sea, reducir la conciencia, no darle importancia, etcétera, ¿verdad? Hay que también tener vocabulario para poder también tener sinónimos o antónimos importante en este tipo de exámenes cuando es de texto. Pero entonces la respuesta de la 31, la de promueve la toma de conciencia sobre el uso apropiado de los recursos del planeta. 32. Considerando el fuerte impacto que las actividades humanas han tenido en el espacio geográfico, mediante el estudio de la huella ecológica se pretende. ¿Qué se pretende con el estudio de la huella ecológica? Eso es lo que nos están preguntando. Fomentar el uso de suelos fértiles para la realización de actividades ganaderas e industriales. B. Incrementar el uso irracional. Ojo a esto, el uso irracional de los recursos marinos. Jamás descartado esta y también descartemos de una vez esta porque dice fomentar el uso de suelos fértiles para la realización de actividades ganaderas e industriales. Sin nada que ver. Pues no, nada que ver. C. Acelerar el desarrollo de la acelerar la deforestación, o sea, que la deforestación aumente cada día más. Ajá. Se descarta inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta correcta a la 32? La D. Crear conciencia en las personas acerca del uso controlado de los recursos y la importancia de disminuir la contaminación. Vean, muchachos, en esto no podemos perderlos porque son preguntas de casi que de lógica. Entonces, no se la tomen también muy a la ligera, porque yo también he conocido casos de estudiantes que dicen, ah, qué fácil. Y como no leyeron hasta el final, entonces creen que es muy fácil y pum, ¿verdad? La marcan bien. Saquen su tiempo, ¿verdad? Para leer bien, ir descartando y marcar bien seguros la pregunta. Pero esas no las podrían perder, son muy fáciles, son de comprensión. 33. Lea la siguiente información. Dice, conservación del patrimonio natural. Procesos intensivos de reforestación, protección de refugios de vida silvestre, exceso de producción de desechos sólidos. ¿Cuál número de los anteriores identifica un factor que incrementa la huella ecológica a nivel mundial? Ok, aquí hablamos de conservación del patrimonio natural. No, esto no incrementa, más bien disminuye la huella. Procesos intensivos de reforestación es plantar árboles, reforestar. Ve que dijera deforestación, por eso hay que leer bien, no ir tan rápido, ¿verdad? Si aquí dijera deforestación, me voy con la 2, pero dice reforestación. Entonces, procesos intensivos de sembrar árboles. No, eso más bien ayuda a evitar la huella, ¿verdad? Porque es plantar árboles. 3, protección de refugios de vida silvestre. No, eso también ayuda a disminuir. El único que incrementa sería el exceso de producción de desechos sólidos, o sea, el exceso de contaminación. Eso es la. Entonces, tiene que aparecer la 4. ¿Ves que esa persona que hizo ese examen la tuvo mala? Porque no leyó bien o leyó muy rápido. Entonces, ahí se va. Pensamos que es súper fácil y la marcamos y no leemos bien. Tenemos que leer bien. Vea, yo siempre insisto en esto. Leer bien lo que nos están preguntando. Y esa capacidad de concentración es muy importante. Entonces, exceso de producción de desechos sólidos, o sea, exceso de contaminación. La 4 es la D. La 33 es la D, la 4. Ok, 34. Lea el siguiente texto. En el 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon derramó 779,000 toneladas de petróleo crudo en el Golfo de México, contaminando el ecosistema oceánico que comparten aguas y costas de Estados Unidos de América, México y Cuba. De acuerdo con el texto anterior, los factores que propiciaron el incremento de la huella ecológica a nivel mundial, ok, vea que nos están preguntando, factores que propician otra vez el incremento de la huella ecológica a nivel mundial generan el mejoramiento de las condiciones de vida de las especies. No podrían mejorar las especies porque si hay incremento de la huella ecológica, hay aumento de contaminación y no podría haber mejores de especies. El correcto manejo de los residuos, tampoco podría haber un correcto manejo porque hay un aumento de la huella ecológica, más bien hay un aumento del daño que hacemos. Un daño irreversible para las especies afectadas, pues claro, sí. Entonces ya tenemos más o menos la idea aquí. Y un claro equilibrio ecológico en lo que está. No puede haber equilibrio si hay incremento de huella. Entonces, es esto, es un daño irreversible para las especies afectadas. 34, la C. 35. Lea el siguiente texto. Los países de altos ingresos tienen una huella ecológica 5 veces superior a los de los bajos ingresos. El ranking está encabezado por Kuwait,
al que siguen Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Bélgica, Trinidad y Tobago, Singapur, Estados Unidos de América, Bahrein y Suecia. De acuerdo con el texto anterior, los países con mayores recursos superan la huella ecológica de los países en vías de desarrollo. B. Los con mayores extensiones boscosas producen mayor contaminación. C. De mayor extensión geográfica son los que más contaminan. Y D. Pobres originan mayor huella ecológica en el mundo. No, la respuesta correcta es la A. Con mayores recursos económicos superan la huella ecológica de los países en vías de desarrollo. O sea, los países que tienen más plata y más industria contaminan más porque tienen más industria. Entonces generan mayor contaminación, mayor demanda de productos, de materias primas, y eso genera también más huella ecológica. O sea, más impacto en el ambiente. Sería la respuesta 35, sería la A. 36. El impacto de la huella ecológica en el planeta se da de manera desigual. Sí, correcto. Ya vimos aquí que los que tienen más plata generan mayor huella ecológica. Ok, entonces, se da desigual dado que la globalización ha provocado que en todas las regiones del mundo se presente la misma huella ecológica. No, si estamos hablando que es desigual, no puede ser la misma. Entonces descartamos la A porque es absurda, ¿verdad? Es absurdo. B. Las naciones subdesarrolladas producen más desechos sólidos debido a su condición de pobreza, pero vimos que no, que son los ricos los que producen más huella ecológica y las subdesarrolladas son las naciones pobres. Entonces, digamos, descartamos esta B. Los países desarrollados consumen más recursos y generan más contaminación. Ah, sí, porque es con lo que vimos aquí arriba. Perfecto. Entonces voy a ponerle un punto. Ahorita lo vemos. Y D, las naciones más industrializadas utilizan el mínimo de los recursos del planeta. No, una contradicción. Necesitan más recursos para llevar a las fábricas y poder producir. Entonces sería la respuesta correcta en la C. De la 36, la C. 37. De acuerdo con las iniciativas de fomento de la conservación y protección ambiental, ¿cómo puede una institución disminuir la huella ecológica? Entonces la pregunta es esto, ¿cómo podemos disminuir la huella ecológica? Adquirir artículos de plástico para uso diario, incrementar el consumo de energía eléctrica, implementar campañas de reciclaje entre los empleados, impulsar el uso de aires acondicionados en sus instalaciones. Vean, entonces, adquirir productos de plástico, pues no, ¿verdad? Porque el plástico contamina y dura muchísimo para descomponerse, entonces descartamos la A. Incrementar el consumo de energía eléctrica, ok, eso tiene una trampa. La energía eléctrica es necesaria y se puede producir de varias fuentes. Puede ser de fuentes renovables como el agua, el viento o geotérmica, o de fuentes no renovables como el carbón o el mismo petróleo. Entonces, pues sí y no, ¿verdad? Si fuera de fuente, si dijera aquí incrementar el uso de energía eléctrica de fuentes renovables, me la compro, pero no me dice de cuál fuente, entonces no la pongo, ¿verdad? C, implementar campañas de reciclaje entre los empleados. Ah, ok, sí, perfecto. Y ya que estamos hablando de instituciones, ¿cómo puede una institución? Ok, todas instituciones tienen empleados, sí. Implementar campañas de reciclaje entre los empleados. Esa sería la respuesta correcta. Impulsar el uso de aire acondicionados, no, eso genera también más gasto energético, por ejemplo. Entonces, es la C. 38. Lea el siguiente esquema. Acciones para reducir la huella ecológica. Desenchufar los aparatos eléctricos que no estén en uso. Optimizar el consumo de agua en las labores diarias. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Dar un continuo y correcto mantenimiento a los vehículos. Depositar los desechos sólidos en ríos, lagos y mares. Descarto por absurda, ¿verdad? Esa de la descarto por absurda. Aumentar el consumo de artículos de un solo uso, también eso es absurdo. Más bien se promueve el reciclaje, o sea, que podamos utilizar bolsas, por ejemplo, de tela para ir al supermercado. Estamos usando bolsas ya no de plástico, sino de tela que se pueden ir utilizando conforme vayamos haciendo compras. Reducir el uso de bombillos de bajo consumo. No, 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 más bien esto hay que promover el uso de bombillos de bajo consumo. Sería esto, dar un continuo y correcto mantenimiento de los vehículos. Obviamente, si los vehículos tienen una buena revisión vehicular técnica, entonces van a contaminar menos. Entonces, eso es una acción, ¿verdad? Que se puede decir. La 38 es la 39. Lea los siguientes. Veo que hay muchas de huella ecológica. Sí, sí, en este venían muchas. Bueno.
Ojalá vengan muchas en ese de huella ecológica, porque es un tema fácil, ¿verdad? Siento yo que es fácil, es mucho de análisis, ¿verdad? Sí, Entonces, es ojalá sencillo, venga. solo que hay que leer bien, sí. Hay que leer muy bien, sí, hay que leer muy bien. 39. Lea los siguientes aspectos. La temperatura es... bueno, ya aquí aparecemos los biosistemas. Ojo a esto. Vea los siguientes aspectos. La temperatura es excesivamente fría. No tan buena idea. Se da un intenso desarrollo de la agricultura. Bueno, están dando características. Se da un intenso desarrollo de la agricultura. La principal actividad económica es la pesca. Son bosques de formación arbustivas de matorrales. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de ecosistemas de tundra o polar? Ok, frío tiene que estar, ¿sí? Porque estamos hablando de polar. Entonces, ¿dónde hay un 1? Hay un 1 en la A y hay un 1 en la B. Descarto estas dos porque no hay uno, ¿sí? Inmediatamente descarto la C y la D. Qué fácil, tenemos solo estas dos. Entonces vamos a ver. Dice que la 3, principal actividad económica es la pesca. Y dice que la 4 son bosques de formación arbustiva o de matorrales. No, en la tundra ni en los ni en las zonas polares hay bosques, porque lo que hay en la tundra son como musgos, porque no pueden crecer árboles porque no hay suficiente radiación solar. Entonces, descarto el que tenga 4, me voy por la A. Sería la respuesta correcta, la A. ¿Sí? La 1 y la 3. De hecho, básicamente, casi que la única de dos actividades económicas que hay en los polos son la pesca y la extracción de yacimientos minerales, ¿verdad? Que es lo que también se pelean los países. Ok, 39, la A. 40, vamos que ya nos faltan solo 15 preguntas. Lee la siguiente información. Biosistemas de regiones tropicales. Se localizan en regiones de la selva amazónica. Su temperatura registra promedios de 18 grados centígrados. ¿Con cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Es húmeda y abundan las lluvias, predomina la aridez en los suelos. Aquí donde dice predomina la aridez, eso es desierto. Tienen las 4 estaciones bien definidas, eso es templado. ¿Ves que si sabemos la teoría, ya vamos a descartar? Presenta grandes extensiones de bosques de fónica, bosque templado. Esto sería la A. Es húmeda y abundante de lluvias. Aquí es lo que tendría que ir. Sería la 40, la A. Esas 10 de teoría. 41. Lea la siguiente información. Se desarrollan plantas xerófilas. Raíces largas. Sus árboles son pequeños y de copa ancha. Posee una estación lluviosa todo el año. Las temperaturas son muy bajas. ¿Con cuáles de los números anteriores identifica una característica del biosistema de bosque tropical muy húmedo en Costa Rica? Vamos a ver. Dice, los árboles no son pequeños, ¿verdad? Más bien son muy altos, porque estamos hablando de bosque muy húmedo. Entonces son bosques muy frondosos, muy altos. Poseen una estación lluviosa de todo el año. Esta es la 3. ¿Por qué nos desarrollan plantas xerófilas? Esas serían como cactus, digamos. Esa sería ese tipo de vegetación. Entonces sería más bien en zonas desérticas, zonas secas, etc. Es la 3. Acá. Porque estamos hablando de zonas muy húmedas, sería posee una estación lluviosa casi que todo el año. Ahí llueve constantemente todos los días. Es cielo roto que llaman, ¿verdad? 42. ¿Con cuál es una característica del biosistema tropical seco de Costa Rica? ¿Es la zona donde se concentra la mayor cantidad de población del país? Pues no, porque el tropical seco se localiza en Guanacaste, hasta donde yo sé es de las provincias menos densamente pobladas. La mayoría de la población del país se concentra en el Valle Central. Presenta exceso de bosques con lianas y líquenes siempre verdes. No, eso se da en el bosque húmedo o muy húmedo. Se encuentran en las partes más elevadas de las montañas. No, esto sería clima de montaña. Esta, una característica del tropical seco, que los árboles pierden sus hojas durante una parte del año, ¿sí? Lo que llamaban bosque caducifolio o bosque que caduca las hojas, ¿verdad? Ya eso también lo habíamos analizado. Entonces, de la 42, la D. 43. Los bosques tropicales son muy importantes porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico, pero se ven amenazados, entre otras cosas, por el acelerado crecimiento de las selvas. Ojo, los bosques son muy importantes, pero se ven amenazados por el crecimiento de bosques, no porque las selvas es un bosque. No sé, bueno, no sé quién redactó esta, pero es salvajemente tonto. Esta, ok, B, los constantes incendios forestales.
Ok, esto sí podría ser, ¿verdad? Eso es una amenaza, claro. Su papel en la regulación climática, eso no es una amenaza, eso es más bien un papel fundamental, es una función de los bosques. El incremento de la biodiversidad, no, más bien, eso es una ventaja. Entonces, ¿cuál es una amenaza? Los incendios forestales, la 43, la B, ¿sí? 44. Dice, lea la siguiente información. Aumento de las concesiones mineras, disminución de represas hidroeléctricas, fortalecimiento de leyes de protección ambiental, sustitución de los bosques por la agricultura y la ganadería. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos motivos por los cuales los bosques tropicales han disminuido? O sea, ¿por qué se han reducido? A ver, porque hay aumento de concesiones mineras, pues sí, porque muchas de las minas entonces talan los bosques, ¿verdad? Para poder explotar los yacimientos que están debajo de los bosques. Entonces, a esa, sí. Disminución de represas hidroeléctricas, no, más bien sería para que pueda ser un motivo, ¿verdad? De la disminución de los bosques tiene que ser un aumento de represas hidroeléctricas. Entonces, no, la 2 no puede ser. Entonces hacemos lo mismo. Si vemos que esta no puede ser, descarto de una vez estas dos que tienen dos, ¿verdad? Fortalecimiento de leyes de protección ambiental tampoco y sustitución de los bosques por la agricultura y la ganadería. Ah, ok. Esta, 1 y 4, la B. Esta es la respuesta correcta. La B. Vamos a aquí. 44B. 45. El ecoturismo como estrategia para el manejo sostenible de los recursos es implementado, por ejemplo, en los parques nacionales Volcán Irazú y Palo Verde, el cual ha generado buenos resultados al permitir la visita de escenarios naturales con fines turísticos sin causar un impacto mayor en el ambiente. Ok. Fomentar el establecimiento de industrias en regiones que poseen suelos aptos para la agricultura, erradicar el proceso de desertificación que actualmente enfrenta los bosques e impactar de forma negativa el mantenimiento de las regiones boscosas. Ok, vea que estamos hablando de ecoturismo, que es una estrategia de manejo sostenible. Entonces, es para permitir visita de escenarios naturales, pero sin causar impacto, ¿verdad? Entonces, esa es la A. Que ya nos vamos a las últimas 10 preguntas del examen. Dice, lea el siguiente texto. El turismo rural comunitario se define como aquellas experiencias planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales quienes se organizan para el beneficio de la comunidad. El texto anterior hace referencia a una estrategia implementada en zonas rurales del país, la cual promueve el progreso de pequeñas comunidades en armonía con el ambiente. Veas que yo creo que no hay que leer las demás porque de fijo es la A. Pero luego la vamos a leer nada más para que vean las demás. Incrementa el turismo en las principales zonas urbanas del país. No, porque estamos hablando de rural y urbanas. Zona rural es el campo, digamos, o zonas más alejadas, y urbanas son las ciudades. Entonces, no, esa descarto porque está hablando de zonas urbanas. Aumenta las ganancias de las grandes cadenas hoteleras. No, pues estamos hablando de turismo rural comunitario, no de gran turismo de hoteles, ¿verdad? Aumenta las ganancias, entonces esta tampoco. Disminuye el ingreso de turistas en zonas rurales. No, aumenta, porque si hay un turismo rural, más bien los turistas quieren ir a visitar ese tipo de pueblos. Entonces sería la A. Ves que no tuvimos que leer las demás, pero bueno, siempre es bueno repasarlas por aquello, ¿verdad? De que haya ido alguna trampa. 46 la A. 47. Las reservas forestales son áreas de manejo y gestión de terrenos apropiados para la producción de madera, además de que afectan de manera negativa a los ecosistemas. No, más bien los ayudan. Permiten la eliminación de regiones destinadas a la reforestación. Promueven la conservación. Esta es la respuesta. Promueven la conservación de muchas especies de árboles. Para eso son, vea que son reservas. ¿Qué hace una reserva? Reservar, apartar, proteger, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer. 48. Lea el siguiente esquema. Mayores productores alimenticios a nivel mundial. China, Estados Unidos y Brasil. ¿Qué será lo que cultiva China en su mayoría? Ok, sería el arroz, ¿sí? El arroz de una vez, aquí no podemos perder ni un segundo arroz, ¿verdad? Y vea que nos están dando, por si nos preguntan, y si nos cambian, aquí nos ponen arroz y aquí nos ponen un espacio, de una vez que Estados Unidos es maíz y Brasil ganado vacuno, ¿verdad? Aunque Brasil también cultiva mucho café, pero bueno, aquí nos están poniendo ganado vacuno. Entonces, arroz, China. 49. Bueno, da un gráfico. Aquí también es de analizar este dibujo, es un gráfico.
Entonces dicen, analice el siguiente gráfico, producción mundial de cereales. Vean quién, China es el que produce mayor cantidad de cereales. Vamos a ver qué nos dice el gráfico. De acuerdo con el gráfico anterior, se puede reconocer que Francia supera en gran porcentaje a la India en la producción de cereales. No, Francia está aquí y dice que supera a la India. No, más bien la India supera a Francia. Vea que Francia tiene 3.1 y la India tiene 11.1. No, entonces descarto esta, ya leí el gráfico. Aquí hay que leer el gráfico, ¿verdad? Importante ver ese gráfico, no es solo como una imagen, sino es análisis de lo que es de los datos que vienen ahí. Esa, no. China y Estados Unidos son las dos naciones con mayor producción de cereales. China y Estados Unidos. Ah, sí, mira, sí, esta sí. Vea que producen una 16.3 y 22.1. Está bien. Entonces, esta está bien. Sigo. Gracias a su extensión territorial, Rusia es el mayor productor de cereales del planeta. Pues no, porque Rusia es muy grande. Sí, Rusia mide 18 millones de kilómetros cuadrados, pero solo produce 2.6. No sé si es toneladas o métricas o no sé. Bueno, solo da eso, 2.6. Entonces, no. Indonesia registra una mayor producción de cereales a nivel mundial que Estados Unidos. Buscamos Indonesia. No, Estados Unidos produce 16, Indonesia 2.8. No, es China y Estados Unidos son las dos naciones con mayor producción. Aquí la tenemos, ¿verdad? Arribita. 50. En el mundo, la ingesta de alimentos es desigual. Esto debido al poder adquisitivo de los habitantes de cada país o región y también porque en algunas naciones el nivel de consumo supera la capacidad de producción. En el mundo existen leyes que regulan la justa distribución de alimentos. Ojalá, ¿verdad? Pero esto es una quimera o una ilusión, no existe. El estilo de vida de un porcentaje de personas es vegetariano. Ve aquí dice, de un gran porcentaje, hasta yo conozco son una minoría. La agricultura busca cubrir todas las necesidades de las personas. No siempre se logra. Existe esto. En algunas naciones el nivel de consumo supera la capacidad de producción. Pues sí, hay países como Estados Unidos que consumen muchísimo más de lo que producen, entonces tienen que buscar en otros países los productos que les hacen falta, ¿verdad? Es desigual, por eso el consumo es desigual. 51. Dice, comidas rápidas, productos importados, productos procesados, alimentos de baja calidad. La información anterior evidencia un patrón de consumo característico de muchas de las naciones desarrolladas, el cual genera problemas de salud entre la población de estos países, por supuesto. Si usted consume puras hamburguesas, hot dog, etcétera, ¿verdad? Obviamente ahí va a sufrir de obesidad, de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, veas que productos procesados y de baja calidad nutricional, supongo, entonces eso produce problemas de salud, totalmente. No va a mejorar su calidad de vida, jamás. Tampoco va la ingesta constante de alimentos saludables. Eso no es nada saludable, las comidas rápidas. Entonces descarto esa también. Erradicación de enfermedades cardíacas. No, hombre, más bien aumentan. Comer todo eso aumenta el problema de sufrir hasta infartos. Entonces, de la 51, la A. 52. Lea la siguiente información. Contaminación, desertización, hambrunas y pobreza. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos problemáticas ambientales que amenazan la producción de alimentos a nivel mundial? Ok, ¿qué amenaza? Bueno, uno, contaminación, desde luego. Desertificación, correcto. O sea, ¿qué es desertificación? Que cada vez el planeta se hace más seco. Hay zonas en donde ya no llueve, entonces la tierra se hace más estéril, menos fértil. Entonces sería 1 y 2. Eso serían problemáticas que afectan los alimentos. Y eso serían consecuencias de esas problemáticas, más bien las hambrunas y la pobreza. Entonces sería 1 y 2, la A. Y nos faltan 2 para terminar. Dice, lea la siguiente información. El número excesivo de ganado en una superficie provoca la pérdida de vegetación. Los suelos se erosionan con mayor facilidad. La afirmación anterior identifica la problemática actual relacionada con la producción de alimentos denominada contaminación, no, porque estamos hablando de, dice, el número excesivo de ganado, ok. No, podría ser, si hubieran dicho contaminación por los, ¿cómo se llama? Es gas metano, porque la boñiga produce un gas metano que podría contaminar. Pero bueno, solo dice contaminación, está muy abierta. Sobre pastoreo, reforestación o monocultivo. Dice aquí, porque provoca pérdida de la vegetación. Bueno, sí, el sobrepastoreo, o sea, el ganado al comerse, digamos, la vegetación,
entonces eso lo desgasta, ¿sí? Por un sobrepastoreo. 53, la B. 54. Cuando un pueblo presenta imposibilidad para obtener alimentos, ocurre lo que se denomina inseguridad alimentaria. Situación que es combatida por los diferentes gobiernos a través de políticas que buscan incrementar la emisión de dióxido de carbono, pues no. Aumentar el uso de plaguicidas y pesticidas tampoco. Disminuir la cantidad de zonas boscosas. Esto. Fomentar la agricultura orgánica y limpia. ¿Sí? Eso es lo que se podría hacer. Todas estas serían cosas que no se deberían de hacer, más bien, ¿verdad? Sería la de fomentar la agricultura orgánica y limpia, o posiblemente, ¿verdad? Y la última pregunta de este examen, que es del 2020, dice, a pesar de que Costa Rica cuenta con leyes políticas y programas que fomentan la seguridad alimentaria, cuando hablamos de seguridad alimentaria es que el país no dependa de nadie, de ningún otro país para poder abastecer a la población de alimentos, ¿verdad? O por lo menos que tenga, digamos, el presupuesto para, si ocupara importar productos, tener la plata para hacerlo. Existen factores en los que el país es vulnerable, como por ejemplo, la legislación en torno a la desnutrición infantil, los cambios en los mercados internacionales, la eliminación de la soberanía alimentaria, el establecimiento de parques nacionales. Ok, vea la pregunta. A pesar de que Costa Rica cuenta con leyes políticas y programas que fomentan eso, la seguridad alimentaria, existen factores en el que el país es vulnerable. ¿Cómo en qué es vulnerable Costa Rica? A los cambios de mercados internacionales, porque no depende de nosotros. Por ejemplo, si ahorita que ahí está la guerra entre Rusia y Ucrania, si Costa Rica le hubiera comprado a Rusia cereales, entonces ya Rusia no le va a poder vender la misma cantidad de cereales, tal vez porque no lo puede producir o porque sus fronteras están cerradas, o etcétera, ¿verdad? Entonces ya no lo puede vender a Costa Rica, y Costa Rica necesitaba ese cereal para alimentar a la población. Entonces ya ahí había un desabastecimiento, y eso afectaría a la nutrición, ¿verdad? De las personas. Algo tan lejos repercute en la comida, en la alimentación. Entonces, los cambios en los mercados internacionales será la respuesta de la 55. Bueno, hasta aquí sería un examen analizado completo, ¿verdad? Son 55 ítems. Repito, las estrategias para contestar el examen son, obviamente, estudiar a conciencia, saberse la materia, pero también saber leer, interpretar lo que estamos leyendo, comprensión de lectura, descarte, algunas son de lógica, ¿verdad? Leer con detenimiento, no irse de buenas a primeras, y si no sé alguna, paso a las demás para no perder tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Igual ya eso quedó grabado, entonces lo que hacemos es, le comparto el video para que lo puedan repasar. Sí, profe, muchísimas gracias. Más bien, lo he explicado muy bien, muy acertado. La verdad es que más bien se ha tomado muchísimo el tiempo. Más bien. Ok, entonces voy a detener la presentación, y cualquier duda, muchachos, vea, es el domingo, hoy es martes, cualquier duda entre semanas, si están estudiando y no se acuerdan de algo, me escriban ahí por el WhatsApp. Tengo dudas con eso, y yo con mucho gusto ahí les comparto algún audio, o les busco alguna respuesta ahí en Profe, ¿usted alguna da presentación. clases aparte de séptimo? ¿Usted da otra clase? ¿Otro Sí, nivel? yo doy todos los niveles, séptimo, octavo, noveno, décimo y quinto. Sí, todos los Ah, niveles. yo Ujú. voy a guardar su número de una vez, más bien, Ok. para que vea que salga en el grupo. Ok, perfecto. No, sí, lo van a cerrar. Ya a partir de, creo que el viernes se cierran los grupos de WhatsApp. Sí, Ah, guarden mi sí. número si quieren. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, entonces dejemos la clase por aquí. Voy a darle detener la grabación